Hola a todos. El día de hoy nos encontramos en un segundo capítulo de precedente con el doctor Ronald Sanabria. Doctor, te formularé unos problemas jurídicos en torno a las interceptaciones a las comunicaciones, primero unos genéricos y después entraremos en unos problemas jurídicos que ya estudió la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y a partir de ahí pues estableceremos las posturas. Hola Sergio, bueno, un gusto. Sí, este es el segundo episodio, el segundo espacio que hemos creado para ustedes. Y vamos a hablar de un acto de investigación muy polémico que afecta mucho la intimidad de las personas, con muchos requisitos, con muchas reglas. Así que esperamos que toda esta información que hemos preparado para ustedes, con base en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte, pues les resulte de utilidad para su práctica profesional. Bueno, doctor, lo primero es tratar de establecer un concepto sobre este acto investigativo. Bueno, a ver, la idea de la interceptación telefónica se remonta desde hace muchos años como la posibilidad que tiene el Estado por medio de alguna práctica tecnológica de 24/7, es decir, de forma continua, grabar la conversación que se realiza entre dos personas por medio de teléfonos principalmente, aunque no solamente teléfonos. Lo característico de este acto de investigación es esa capacidad de continuidad. Todas y cada una de las llamadas que las personas realicen mientras estén interceptadas son grabadas, también los mensajes de texto. Y esto es por un periodo que el código dice que son 6 meses que se pueden prorrogar por 6 meses más. Estamos hablando de máximo un año y hay que aclarar algo. Se intercepta, por supuesto, un abonado telefónico, pero claro, todas las personas que se comuniquen con ese abonado telefónico, ya sea porque lo llamen o porque ese abonado telefónico llame al otro abonado, pues esa grabación va a quedar porque se intercepta todo lo relacionado con el abonado telefónico que es objeto del acto de investigación. Entonces, grosso modo, dejando a un lado los temas tecnológicos, sino el concepto como tal, lo que se hace con el acto de investigación, en eso consisten las interceptaciones telefónicas. Doctor, una pregunta fundamental. ¿El Estado tiene el monopolio de las interceptaciones? Es decir, el Estado es, a través de la Fiscalía General de la Nación, es la única entidad que puede realizar estas interceptaciones. Bueno, el Estado sí, el Estado en la medida que yo creo que no cabe duda que ahí está en juego nuestra intimidad, conversamos con los seres más queridos, decimos cosas que no queremos que los demás conozcan por medio de los teléfonos, entonces solamente el Estado podría interceptar legalmente. Si cualquier entidad privada lo realiza, sería algo ilegal e incluso cometería algún delito. Ahora, ya cuando nos ubicamos en el Estado, hay dos razones para interceptar. Una con fines de inteligencia y contrainteligencia, que sería el tema militar, pero lo que se encuentre allí no sirve con fines judiciales, son con fines de seguridad del Estado. Insisto, eso es muy importante porque aunque se llegase a escuchar información que tuviese relevancia penal, no sirve como evidencia. Y la otra razón, que es la que vamos a trabajar en este episodio, es la interceptación con fines judiciales. Claro, estas grabaciones ya sí se van a poner de presente ante un juez para probar un delito. Y las condiciones de procedencia de interceptaciones para ese fin, pues son muy exigentes y las vamos a ver detenidamente en este episodio. Doctor, a propósito de las interceptaciones de comunicaciones con fines judiciales, este acto investigativo, en primer lugar, requiere orden del fiscal y, en segundo lugar, requiere orden del juez de control de garantías. Bueno, requiere una orden especial del fiscal, parecido con el registro de allanamiento. Es una orden cualificada donde se requiere exponer motivos fundados, identificación del abonado telefónico a interceptar y principio de proporcionalidad, ¿no? Explicar por qué ese acto y no otro menos lesivo de la intimidad de la persona. No requiere control previo, lo mismo que el registro de allanamiento, porque así lo ordena el artículo 250 de la Constitución, pero sí requiere control posterior. Una vez se ejecute el acto de investigación y finalice la interceptación, un juez debe entrar a verificar dos cosas. Primero, que lo realizado se haya hecho dentro del límite de la orden, de lo que la orden haya dicho. Y dos, que la orden sea legal, que sea correcta. Sí, efectivamente se requiere control posterior. Listo, doctor. Entrando en materia, si la audiencia de control posterior
a la interceptación de las comunicaciones no se realiza porque el abogado defensor no asiste, ¿podría decirse que aplica la regla de exclusión por tratarse de una prueba ilegal? Bueno, a ver, lo primero es que todo lo que tenga que ver con controles judiciales posteriores y previos también genera, cuando se hace mal, cuando se hace o cuando no se hace, etcétera, genera la aplicación de la regla de exclusión, que básicamente consiste en que aunque la prueba sea relevante para el caso y sea fiable, no se puede tener en cuenta a lo largo del proceso judicial. No obstante, hay un caso que, dicho sea de paso, tengo que manifestarlo. No estoy muy de acuerdo con la decisión, pero ahí está la decisión, que la audiencia se hizo por fuera del término, 36 horas es lo que la ley dice, se hizo por fuera del término, al parecer, según la Corte como razona, por actos de la defensa, que la Corte tilda de maniobras dilatorias. Entonces la defensa no se presenta, dice que no está lista, que está ocupada, y eso hace que se postergue la resolución de la audiencia. En este caso la Corte resolvió no excluir, indicando que hay una responsabilidad de la defensa en la demora de la audiencia. Pues esa polémica, insisto, no estoy de acuerdo, pero fue la decisión de la Corte. Doctor, cuando la interceptación de las comunicaciones culmina después de la formulación de la imputación, ¿es obligatoria la asistencia del abogado defensor en la audiencia de control posterior? Bueno, muy buena pregunta y vamos a explicar algo. Antes de la imputación se habla de que el proceso penal está en indagación y ahí las audiencias de controles posteriores son reservadas. Esa reserva no implica que si la defensa y el procesado o la procesada se entera, no implica que no pueda participar, solamente implica que no se le debe, que no es obligatorio citarlo. Ahora, una vez se le imputa cargos, como ya la persona sabe y está formalmente vinculada, entonces la Corte ha resuelto ese problema jurídico, Sergio, que usted me hace. Y la decisión de la Corte es la siguiente: el deber del sistema de justicia es citar a la defensa y al procesado. Pero si lo citan y la persona no va, el hecho de que no vaya no es incompatible o no impide que la audiencia se realice y el juez tome la decisión que en derecho corresponda. Y esto no vulnera ningún derecho, dice la Corte, porque primero, la defensa podría pedir una audiencia preliminar para cuestionar la legalidad después, y además en la audiencia preparatoria, que es un escenario en donde ya es para juicio, también podría eventualmente hacer cualquier alegación. Conclusión entonces: el deber después de imputación es citarlo, pero no es obligatorio que comparezca para que la audiencia se realice. Y me imagino, doctor, que si ni siquiera se cumple con esa deber de citación por parte de la Fiscalía, podría presentarse una nulidad. Bien, ese es otro problema muy interesante. Si después de imputación no se le cita a la defensa y al procesado, hay un error indiscutiblemente violatorio de garantías. La consecuencia es la exclusión de esa evidencia porque el control posterior fue indebido. No técnicamente la nulidad, sino la exclusión de la evidencia. Doctor, siguiente problema jurídico. Si la Fiscalía no descubre el acta de la audiencia de control posterior, ¿la interceptación se torna ilegal en juzgamiento? Bien, muy buena pregunta, Sergio, del día a día. A ver, lo que la Corte Suprema de Justicia nos ha enseñado es que una cosa es la realización del control posterior y la otra cosa es su demostración. Efectivamente, se debe realizar control posterior so pena de ilegalidad. Pero la demostración no se somete a las reglas tradicionales del juzgamiento, es decir, esa acta, que es el elemento por excelencia para demostrar que se hizo el control posterior, no se debe descubrir, enunciar, solicitar, decretar y practicar en juicio. No se somete a las reglas tradicionales de la producción probatoria en juzgamiento. En otras palabras, si hay una controversia sobre si se hizo o no se hizo el control posterior, la Fiscalía puede llegar el acta en pleno juicio, porque eso no es el objeto del juzgamiento, es una cuestión accesoria. Entonces, en conclusión a su pregunta, no, el hecho que no se haya descubierto el acta no genera necesariamente la ilegalidad, porque habrá que verificar si efectivamente se hizo o no se hizo el control posterior.
O sea que incluso el fiscal podría llegar a la audiencia de juicio oral y si esa cuestión está sometida a controversia, llegar con el acta. Sí, aunque no lo haya descubierto, no lo haya anunciado, solicitado, correcto. Incluso, Sergio, en una segunda instancia, una apelación, una casación, se podría allegar el acta para demostrar que se hizo, aunque no se haya descubierto previamente. Correcto. Esa es la posición de la Corte Suprema de Justicia. Ok, doctor, entrando en materia probatoria, es indispensable que se realice un cotejo de voces para identificar a las personas que están participando en ese acto comunicacional que es objeto de interceptación. Palabras más, palabras menos. ¿Existe una tarifa legal para identificar a las personas que están siendo interceptadas? Respuesta corta y contundente, no, no es indispensable porque si lo fuera sería una tarifa legal y el sistema penal no tiene tarifas legales. Se estructura bajo la libertad probatoria. No obstante, lo que hay que decir es que la libertad probatoria no es libertinaje probatorio. Habrá que verificar en cada caso particular con base en qué se va a identificar a los hablantes. Si no hay cómo identificarlos, pues entonces no habrá prueba suficiente y se tendrá que absolver. Pero, insisto en esto, no es indispensable, no es obligatorio el cotejo de voces. Hay libertad probatoria y hay que mirar cada caso en concreto. Ok, doctor, siguiendo en materia probatoria, en audiencia de juzgamiento se pueden utilizar las transliteraciones de las llamadas interceptadas si no se incorporan las grabaciones originales. Bueno, sí, la Corte Suprema de Justicia ha hablado de la autonomía de las pruebas. Sí, por un lado, la grabación de la conversación, que sería la prueba origen, y por otro lado, la transliteración, que si bien es una prueba obviamente que se explica en razón de la grabación, porque consiste en transcribir lo que las personas hablaron, la Corte ha dicho que son autónomas. Bajo ese entendido se pueden incorporar las dos. E incluso cuando por cualquier razón de caso fortuito o fuerza mayor no se cuenta con la grabación porque se perdió o cualquier situación, la transcripción se puede incorporar como prueba. Otro problema es el valor probatorio. Si esa transcripción es suficiente para dar por probado un hecho, pues se tendrá que mirar en sana crítica. Pero lo que la Corte sí ha sentado es que es prueba autónoma y se puede incorporar directamente. Perfecto. Otra pregunta que cabría ahí es el hecho de que qué tanto valor probatorio le otorga el juez a esas transliteraciones, ¿no? Porque digamos que esas transliteraciones traen las interpretaciones que muchas veces hacen, digámoslo así, los investigadores y se podría cuestionar eventualmente el valor probatorio de las mismas a la hora de realizar esa valoración probatoria por el juez, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, pero es un problema de sana crítica y en abstracto es muy difícil resolver. Habrá que mirar cada caso y sobre todo, Sergio, el interrogatorio y el contrainterrogatorio a esos policías encargados de la transliteración. Porque esa idea de la interpretación es cierta, pero habrá casos en donde sea una interpretación mínima o poco relevante y habrá otros que sí. Eso se mira en cada caso. Es muy difícil responderlo en abstracto. Ok, doctor, el siguiente problema jurídico. ¿Es suficiente con que una persona diga su nombre, su documento de identificación durante una llamada que está siendo interceptada para que, valga la redundancia, se logre identificar? Bien, muy buena pregunta. Se presenta con mucha frecuencia en la práctica judicial y la Corte en providencias recientes dijo que no era suficiente. ¿Y por qué? Porque claro, la Corte empieza, para analizar ese problema, lo une con el más allá de todo razonable y dice que cabe la posibilidad que una persona se identifique con un nombre, con una cédula, pero que realmente no sea esa persona. Por ejemplo, porque lo contestó un familiar o porque lo contestó una persona con la intención de engañar con la otra persona con la que habla. Entonces la Corte dice no es suficiente, es necesario que haya otras pruebas que corroboren que la persona que estaba hablando corresponde al acusado o a quien se quiere identificar. Y creo que la Corte aquí traza una línea muy importante para los casos, porque al conectar el más allá de todo razonable con la identificación del hablante, está exigiendo mucha prueba sobre la identificación. Son providencias muy importantes y es un problema jurídico muy dado a la práctica judicial. Claro, y me imagino, doctor, que la Corte piensa en aquellos casos donde en realidad se presentan lo que es llamado la teoría del montaje, ¿no?
que muchas veces, digamos que se pone de presente una puesta en escena para vincular a una persona en un proceso penal y simplemente, digamos que un juez tiene en cuenta para condenar el simple hecho de que en la interceptación a la llamada se diga su nombre y su documento de identidad, ¿no? Claro, esa sería la hipótesis alternativa compatible con la inocencia, que es el montaje. Y un buen defensor tendría que intentar aportar evidencia para convertir en razonable la tesis del montaje. Pero sí, Sergio, la Corte está pensando en eso cuando dice que no es suficiente la identificación del nombre y la cédula. Correcto. Doctor, otra pregunta. ¿Puede el investigador que no participó directamente en la diligencia de interceptación, sino que hizo el informe final a partir de los informes parciales de los demás investigadores, fungir como testigo de acreditación de las interceptaciones? Bueno, respuesta no. En el juicio oral, en la audiencia de juicio oral, los únicos que podrían servir de testigo de acreditación de las llamadas interceptadas serían los policías encargados de ejecutar la interceptación. Digo los porque pueden ser varios, eventualmente hay varios que están trabajando en ello, pero el investigador líder, que es el que al final emite un informe ejecutivo, no lo puede hacer. Y hay una razón fundamental que llevó a la Corte a tomar esta postura, y es que en últimas los informes son contenido declarativo. El informe lo que hace es contar lo que una persona conoció o percibió. Y el policía del informe final, el policía judicial del informe final, no conoció las llamadas, no estuvo allí, sino simplemente es un resumen de lo que se hizo. Bajo ese entendido, no cumple las condiciones de testigo de acreditación, que tiene que tener conocimiento personal sobre la evidencia, particularmente ese tipo de evidencias que son evidencias de naturaleza documental. Bajo ese entendido, la Corte tomó la postura de que no lo puede hacer. Y surge una pregunta súper importante, doctor, y es que si ese testigo que no puede fungir como de acreditación porque no tiene el conocimiento personal del documento que se pretende introducir a juicio oral, ¿qué aspecto se controvierte? ¿La autenticidad del documento o el valor suasorio de ese elemento de conocimiento? Bueno, la figura de testigo de acreditación está pensada para dos cosas. La primera, que es la más importante, que es la autenticidad de las evidencias de naturaleza física o documental. Esa es la mayor preocupación, pero también para la pertinencia. ¿Por qué esa evidencia es importante para el caso? Para que nos hable en esos dos sentidos. Respecto al problema jurídico que me hace anteriormente, el mayor problema está en la autenticidad. La pertinencia no tanto, porque el investigador final podría eventualmente contextualizar y decir esto es importante por X o Y cosa, pero no tendría conocimiento sobre la autenticidad, insisto, porque no hizo el ejercicio de grabar y de extraer la grabación. Esa es la razón, el fundamento de la Corte Suprema.